el panel sobre desarrollo de los combustibles sostenibles para la aviación en Latinoamérica. El encargado de la macrotarea, Giovanni Tobar, le pedimos por favor que concurra y él hará la presentación del panel. Muchas gracias. Bien, gracias, muy buenos días. Reiniciando nuestra jornada, esperando todos hayamos tenido una excelente noche y a iniciar esta jornada muy importante, justamente con un tema de los cuales forman parte fundamental del quehacer, por un lado de la Organización de Aviación Civil Internacional y por otro las organizaciones que apoyamos tanto en los respectivos estados como regionalmente, tal es el caso de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. En este sentido, se ha organizado la feliz iniciativa de un panel para el desarrollo de los combustibles sostenibles para la aviación en Latinoamérica, de la cual voy a permitirme invitar al podio a los panelistas que me acompañarán en esta actividad, siendo ellos profesionales de alto valor en la temática. Hacer ver también que nos estará acompañando desde España el señor Alfredo Iglesias, quien es una de las personas de las autoridades en temas de combustibles sostenibles en Europa. Me permito invitar a Marcela Braga, que de alguna manera ha estado acompañando también estos esfuerzos desde hace algún tiempo, desde la Autoridad Brasileña de Aviación. Bienvenida, Marcela. Asimismo, al señor Kevin Walsh, de la FAA, responsable de la parte ambiental de la FAA y quien de alguna manera pues también han manifestado y han tenido un trabajo muy, pero muy importante en materia de combustibles alternativos, tanto para la región como para la industria. Y por supuesto la parte de la industria que no puede faltar en un panel como estos, principalmente por los grandes aportes, por los grandes avances, las grandes inversiones que han realizado. En ese sentido me permito invitar a nuestro colega uruguayo Gonzalo Yelpo para que también forme parte de este panel. De alguna manera, como todos sabemos, adelante Gonzalo, por favor, bienvenido. Por favor. Reiterar el agradecimiento a todos ustedes y principalmente también a los panelistas que nos acompañarán esta mañana brindándonos algunos de los avances, de los conocimientos que se han hecho en la materia. En este sentido, hago una parte introductoria en lo que es el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación, que como todos sabemos conforma una de las principales medidas de la canasta de OASI, y en este sentido vamos a hacer una pequeña introducción para tratar de que todos estemos en el mayor orden posible de las ideas a compartir. Como es de todos conocidos, pues obviamente la parte ambiental es una de las prioridades de la Organización de Aviación Civil Internacional, conjuntamente con la seguridad operacional, la capacidad de eficiencia, seguridad, facilitación, el desarrollo económico y por supuesto la protección al medio ambiente son las prioridades desde la Organización de Aviación Civil Internacional, con el objeto de minimizar efectos ambientales adversos de las diversas actividades del sector. En este sentido se han promovido desde hace varios años diversas iniciativas que de alguna manera se han ido materializando. De esa cuenta, la OASI plantea un conjunto de medidas que se le llama como canasta de medidas también, en las cuales tenemos las medidas basadas en el mercado, tal cual se ha materializado a través del mecanismo de reducción y compensación CORSIA, tecnología y estándares, las mejoras operacionales y, por supuesto, los combustibles sostenibles de aviación. Cada una de estas medidas tiene una particular participación en cuanto a los inventarios globales para la reducción de emisiones, que veremos en la gráfica final.
Sin embargo, en este sentido, existe hoy por hoy un marco global de la OASI para la aviación y los combustibles alternativos, que no obstante se ha planteado desde hace algún tiempo, sí está representando desafíos importantes. Sin embargo, a la fecha puede hablarse que tenemos en el mundo ya 46 aeropuertos distribuyendo combustibles sostenibles de aviación, hay 22 políticas adoptadas o en desarrollo, más de 23 billones de litros de SAF bajo acuerdo de compra, 9 procesos de conversión certificados para aviación y más de 360,000 vuelos comerciales, más de 360 vuelos comerciales que ya han usado SAF. En este sentido, la región en algún momento hizo algunos avances bien, pero muy importantes. ¿Cómo olvidar esta nota de el 2012, 2011, cuando México lanza un pionero y en su momento se hablaba de un polémico vuelo con biocombustibles, justamente porque en ese momento todavía se hablaba de los combustibles alternativos de primera, segunda generación y había ciertos grupos que se resistían al avance de esta tecnología por manifestación de que podía poner en riesgo la seguridad alimentaria de los países. Sin embargo, como todos sabemos, esas discusiones están más que avanzadas. Hoy por hoy ya no solo están rebasadas estas discusiones, sino incluso se ha avanzado a llegar a un nivel de tener combustibles sostenibles a base por fuente de biomasa. Esto quiere decir secuestrando metano de vertederos y a partir de ahí, con procesos de gasificación, con procesos de pirólisis, estar realizando combustibles sostenibles. De esto tenemos ya múltiples pruebas. Sin embargo, en la región, México, que era uno de los países que nos tenía un fuerte liderazgo con el Instituto Potosino para el estudio de los combustibles alternativos, de alguna manera probablemente han habido siempre estos avances, pero ya no han sido tan manifiestos como en este momento. Posteriormente, felizmente, también supimos del uso de biocombustibles que se estaba realizando en la región por iniciativa de Brasil y como Airbus se comprometió con el apoyo comprometido de estas iniciativas para la utilización de biocombustibles. Asimismo, LAN, cuando realizó su primer vuelo en Colombia con combustibles alternativos. Entonces, de alguna forma, podemos ver que ciertamente han habido importantes avances. Sin embargo, cuando vemos nuestra gráfica de las contribuciones netas de las medidas que hoy por hoy tiene la OASI para reducir las emisiones de CO2 en la aviación internacional, justamente vemos los grandes desafíos, ya que las 4 medidas, las operacionales marcadas en rojo, nos marcan ciertamente un nivel de avance, la tecnología de las aeronaves, otro nivel con color azul. Sin embargo, los mayores avances que pueden darse para lograr esa aviación neutral planteada para el 2050, aún es un desafío, ya que por un lado tenemos el CORSIA, nuestro mecanismo para la reducción y compensación de emisiones, y por otro lado, el tema de los combustibles alternativos, tal cual hay una relación sine qua non entre ambas para lograr hacer esta reducción y llegar a esa meta aspiracional que se ha planteado. En ese sentido, dando este marco general de ideas, voy a permitir solicitar que se exponga el vídeo de Alfredo Iglesias, nuestro experto español, quien no pudo hacer el vuelo de Europa para acá. Sin embargo, nos envió su planteamiento, su propuesta, a través de un video que nos vamos a permitir presentar. Buenos días, muchísimas gracias por invitarme a este evento y quisiera felicitar a los organizadores por traer el tema de los combustibles sostenibles de aviación a la agenda de la reunión. Lo primero, quisiera señalar la necesidad de comenzar esta discusión sobre los combustibles sostenibles de aviación y ver un poco cómo se puede soportar el desarrollo de los SAF en Latinoamérica y también la cooperación con el resto del mundo, porque el desafío de los combustibles sostenibles de aviación no es un
desafío regional ni de país, es un desafío como sector de la aviación y yo creo que afecta a todos los países del mundo. Vivimos una revolución energética en el sector de la aviación. Vamos a cambiar el combustible de nuestros aviones. Ese cambio va a requerir inversiones, va a requerir desarrollos tecnológicos y además de ese reto que supone, lo que supone es una oportunidad histórica para los países en muchos sentidos. Mi presentación va a exponer la visión de España y unas breves pinceladas de cómo vemos y cómo se está desarrollando también la perspectiva en Europa, y al final daré un poco pues lo que es mi opinión sobre por qué Latinoamérica debería invertir y debería soportar el desarrollo de los combustibles sostenibles de aviación. Lo primero es remitirme a lo que está señalando la industria y lo que está pidiendo la industria. Presento aquí un compromiso que fue firmado el 5 de octubre del 2021, donde ustedes pueden ver pues gran parte, o si no el total, de los actores y de los stakeholders del sector de la aviación, un poco demandando esa necesidad de alcanzar las 0 emisiones netas en 2050. ¿Cómo podemos alcanzar esas 0 emisiones netas? En la parte derecha ustedes verán un esquema de qué se puede esperar de cada una de las áreas que aportarían la reducción. Básicamente, cuando vemos ¿qué alternativas tenemos para reducir las emisiones del sector de la aviación? Vemos que el 19% puede ser por el offsetting y lo que es el actual sistema del CORSIA, un 13% con nuevas tecnologías de aviones, de sistemas, un 3% con mejora en las infraestructuras y en las operaciones y un 65% con el uso de combustibles sostenibles de aviación. Este esquema lo hemos sacado de un documento de IATA, pero si vemos las perspectivas que está planteando OACI, son muy similares. Básicamente, un poco las premisas es que los desarrollos tecnológicos de mejoras de aviones tienen un límite y si queremos alcanzar unos objetivos ambiciosos, gran parte de esa mejora y de esa reducción de emisiones tiene que ser por la introducción progresiva de combustibles sostenibles de aviación. Cuando en Europa, ¿cuál es la perspectiva en Europa? Actualmente está en discusión un reglamento en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo para introducir una obligación de mezcla a los suministradores de combustible de aviación. Ese reglamento está todavía en discusión, se espera que entre en vigor a mediados de este año y el reglamento lo que establecerá unos objetivos progresivos de mezcla de combustibles sostenibles de aviación con lo que es combustible normal. Ahí tienen ustedes los porcentajes que se están barajando en la discusión, una discusión ya muy avanzada, ya muy consolidada y que se espera termine más bien pronto que tarde, y lo que requeriría es este objetivo de mezcla o esta obligación de mezcla es que a partir del 2025 empezaría con un 2% de mezcla de combustibles sostenibles. En 2030 se incorporaría un 5% del combustible, el 2035 un 20% y llegaríamos en 2050 a un 63% de combustibles sostenibles. Cuando se marca debajo del cuadro que tienen ustedes ahí, por ejemplo en el 2050, es que el combustible sostenible sea el 63% y debajo marca una EC de un 28%, se refiere parte de ese combustible además sea un electrocombustible o un power to liquid, un combustible que venga básicamente de electrólisis del hidrógeno. Estas
Estos requerimientos representan en Europa un reto, una necesidad de desarrollar nuevas industrias y una necesidad de que la aviación pues, afronte ese reto energético que nos lleve a la descarbonización del sector. ¿Cuál es la perspectiva que vemos en Europa respecto a las posibles fuentes de combustibles sostenibles de aviación? Básicamente hay varias tecnologías actualmente en marcha, varios esquemas además certificados que permiten ser mezclados con el combustible tradicional, lo que se llama un dropping, combustibles que pueden mezclarse con los actuales combustibles que tenemos en los aeropuertos, y básicamente de esas tecnologías a nuestro entender en España, y este esquema también se extiende a Europa, necesitamos distintas tecnologías para cubrir las necesidades de combustibles sostenibles de aviación que nos va a marcar los requerimientos normativos. Tenemos que ver que con la propuesta normativa en el 2025 a nivel europeo vamos a necesitar 1,2 millones de toneladas, que se convertirán en el 5% en el 2030 y se elevarán a 3 millones de toneladas, y en el 2035 alcanzarán las 12 millones de toneladas. 12 millones de toneladas son una cantidad enorme de combustible que puede provenir de distintas tecnologías. Entendemos que necesitamos varias tecnologías para suministrar la demanda futura de SAF. Partimos, y esta es una visión de España, de una neutralidad tecnológica, pero estamos apoyando activamente aquellas tecnologías que creemos viables en España, y de ellas hay varias. Entendemos, a nuestro entender, que a corto plazo la tecnología GEFA, que es una tecnología que proviene de aceites, de residuos de aceites, aceite de freír, que se hidrogena y se convierte en combustible. A corto plazo es una tecnología ya desarrollada, totalmente viable, y que da el coste quizá más bajo de todas las tecnologías, pero pensamos que hay un límite por la disponibilidad de materia prima. Y ese límite dará paso a la introducción de otras tecnologías, como es la Fischer-Tropsch, basada en residuos o basadas en biomasa, que alrededor del 2030 pues estará plenamente operativa y plenamente introduciendo cantidades de SAF al sistema. Y a largo plazo, pues las tecnologías de Power to Liquid basadas en el uso de hidrógeno. La situación en España: tenemos distintos proyectos, la normativa está en marcha, hemos procurado que haya una seguridad jurídica clara para las inversiones. El reglamento europeo da esa seguridad jurídica, y además la ley de cambio climático que tenemos en España requiere esas cantidades de mezcla, con lo cual automáticamente garantizamos la seguridad jurídica. Y pensamos y apoyamos la diversificación. Creemos que hay que apoyar dentro de una neutralidad tecnológica, pero debemos apoyar a la industria. Y este apoyo debe ir pues en soportar las distintas investigaciones, las distintas entradas en funcionamiento de las plantas. Y creemos además importante el tema de la colaboración internacional. Necesitamos, como dije antes, este es un desafío global y necesitamos la colaboración internacional. La situación en Europa, igual que en España, hay distintos tipos o distintos proyectos de plantas con distintas tecnologías, como las que ustedes ven ahí: GEFA, gasificación mal Fischer-Tropsch, alcohol to jet, distintas tecnologías que también la visión en Europa de muchos países es la misma que en España. Manteniendo una neutralidad tecnológica, apoyar varias tecnologías y apoyar una diversificación. Un poco el potencial del waste to fuel. Parte de la tecnología, partes de las tecnologías que se están desarrollando para el uso de SAF, parte del uso del
obtener el combustible procedente de basuras, procedente de los residuos. Creemos que esta es una gran oportunidad económica y social para resolver los problemas derivados de los vertederos y los residuos. Nosotros en España tenemos unos problemas graves de residuos y por eso estamos soportando estas tecnologías o soportando el desarrollo. Ustedes en Latinoamérica entiendo que tienen similares problemas, enormes vertederos que son además una fuente tremenda de metano y que se buscan o tienen difícil solución. La tecnología del combustible procedente de la basura, yo he puesto ahí un pequeño esquema, no voy a entrar en la descripción, pero es una tecnología viable y el mayor reto es su escalado industrial. Y finalmente me van a permitir pues un poco decirles lo que pienso que son una serie de argumentos para apostar por los SAF. La oportunidad económica para desarrollar proyectos industriales que generen oportunidades de empleo y riqueza. Todos los países están en la misma línea de salida. Ciertamente hay algunos países. A continuación hablará mis colegas de Estados Unidos. Ellos van por delante, hay que asumirlo. Pero en general todos los países estamos en la misma línea de salida para el desarrollo de los SAF y nadie está todavía con demasiada ventaja. Hoy en día es un área que puede cualquier país apostar por ella. Por otra parte, la TAN es una potencia mundial de residuos de biomasa y parte, si no el total de lo que se va a producir por SAF, va a provenir de residuos de biomasa. Es una oportunidad histórica, además, para resolver los problemas derivados de los residuos, como he señalado antes, garantizaría la independencia energética de los países y ahora mismo hay un gran interés por parte de los inversores en estos proyectos. Aquí en Europa hay inversores, entendemos que en otras partes del mundo, apostando por estas tecnologías, siempre basándose, por ejemplo, en el caso de Europa, de esa seguridad jurídica. Y me van a permitir concluir con un poco una serie de conclusiones. Entiendo, la aviación siempre hemos afrontado los retos con tecnología, con inventiva y echando y mirando hacia adelante. La aviación volverá a demostrar que puede superar el reto del cambio climático a través de la innovación, de las nuevas tecnologías y de los combustibles de la aviación. Y es importante que podamos estimular la creación de cadenas de suministros regionales de SAF que puedan impulsar el desarrollo económico. Yo creo que es una oportunidad para la aviación y es una oportunidad para los países. Y es una oportunidad para el desarrollo. O sea, verdaderamente el SAF es una oportunidad económica y, como dije antes, todos los países estamos en vías de salida. Apostar por el SAF es hoy pues apostar por una tecnología que comienza y que tiene pues un futuro enorme, tanto para la aviación como para los países. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias al señor Alfredo Iglesias, quien trabaja para la Unión Europea en los temas justamente para el desarrollo normativo de combustibles alternativos. Y solo quiero destacar de los muchos elementos importantes que manifestó, quizás sobre la gran oportunidad que son estos combustibles alternativos como una oportunidad de desarrollo en el sentido de la doble función que tiene, por un lado, servir como un elemento mitigador del fenómeno del cambio climático y el secuestro de emisiones de metano, ¿verdad? Como todos sabemos, el metano puede ser hasta 25 veces más dañino para la capa de ozono que lo que es el CO2 o el CO2 equivalente. Entonces, en este sentido, una apuesta para esta, si bien es cierto, es una oportunidad económica, una oportunidad energética, pero a su vez una valiosa oportunidad justamente para coadyuvar a la mitigación de los gases de efecto invernadero y del fenómeno de cambio climático. A continuación, voy a permitirme presentar a nuestra colega Marcela Braga. Un honor compartir de nuevo contigo, Marcela, quien nos hará una breve introducción de los combustibles sostenibles de aviación en la matriz energética de Brasil. Muy buenos días, Marcela.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias, Giovanni. ¿Se puede poner la pantalla? Gracias. Bueno, mi nombre es Marcela Anselmi, yo soy actualmente la jefe de la asesoría ambiental de la ANAC. ANAC es la Autoridad de Aviación Civil de Brasil. Gracias. Y es un gusto estar aquí con ustedes y presentar un poco de la experiencia de Brasil en la parte de los combustibles sostenibles. Voy a intentar no repetir mucho de lo que Giovanni ya les presentó, pero solamente para decirles que, bueno, tenemos dos principales acuerdos para la reducción de emisiones de la aviación. La parte doméstica está claro por bajo del Acuerdo de París y las emisiones internacionales por parte de la OASI. Tenemos como unos 2-3% de emisiones de la aviación internacional y esto tenemos todos los objetivos y mandatos, compromisos adoptados por la organización internacional. Y los más importantes aquí a señalar sería la mejora de la eficiencia energética en 2% anualmente en los combustibles utilizados y la estabilización de las emisiones a partir del 2020. Para esto tenemos la canasta de medidas y aquí es importante siempre tener en cuenta que la verdadera transición energética de la aviación necesita de los combustibles alternativos. Tenemos poco espacio para mejoras operacionales, mejoras tecnológicas y si no queremos depender exclusivamente de las medidas de mercado, que hay una serie de problemas de competencia entre las aerolíneas, de diferencias entre mercados y lo que podemos hacer como medida de mercado, siempre hay problemas y siempre vamos a depender de otros sectores para reducir. Entonces, lo que necesitamos es la inversión en combustibles alternativos. Y bueno, ¿qué son estos combustibles? Son todos los que son producidos por materias primas alternativas al combustible fósil que se pueden obtener a través de diferentes procesos químicos, físicos, incluso biológicos. Entonces no estamos hablando solamente de biocombustibles, de biomasa, sino también de residuos sólidos, residuos urbanos, basura y también de combustibles sintéticos. Estos llevan, claro, un impacto ambiental bastante reducido cuando comparado a los combustibles fósiles y generan, lo más importante, muchos beneficios económicos, sociales y ambientales a los países que lo producen y también a los países que lo consumen. También aquí, como el señor Alfredo mencionó, tenemos diversos procesos de producción de SAF ya autorizados por los órganos técnicos de la aviación, principalmente ASTM, y lo que las autoridades siguen como parte de su proceso de certificación. Y los más importantes serían el Fischer-Tropsch, el GEFA y ATJ. Estos, aún en este momento, tenemos como 50% del combustible alternativo permitido en la mezcla del combustible tradicional con estos procesos. Pero se tiene en cuenta que en el futuro se espera que se llegue a 100% y también que tengamos otros procesos aprobados con otros tipos de tecnología también disponibles. Y esto sería importantísimo para que se cumplan los objetivos de reducción verdaderamente. En esta tabla lo que quiero decirles es que estamos empezando una industria. En este momento tenemos vuelos experimentales de SAF y aún es muy reducida la oferta de combustibles en el mundo. Y bueno, la OASI está discutiendo justamente cómo hacer esta industria nacer de una manera sostenible. Y en el ámbito de la OASI se tiene las metodologías y los requisitos técnicos que nosotros como estados tenemos que adoptar para garantizar que este combustible es sostenible en todos los puntos de vista económico, social y ambiental y también que pueda ser utilizado en los compromisos ambientales que nuestras aerolíneas tienen en el ámbito del CORSIA. Y aquí, con estas metodologías, lo que Brasil está intentando hacer, y es lo que quiero compartir con ustedes, es una política bastante abrangente, bastante amplia, que promuevan estos combustibles más eficientes. Entonces, estamos mirando no solo un mandato obligatorio de mezcla volumétrica física en nuestro país, sino un mandato de reducción de emisiones. Entonces,
buscamos en el mundo lo que los otros estados estaban haciendo y lo tradicional es siempre tener un mandato obligatorio de mezcla. Y esto para la aviación no funciona tan bien cuando comparamos a los otros medios de transporte, el terrestre, por ejemplo, porque es más fácil poner estos mandatos y obligar a los suministradores a hacer la mezcla. Cuando miramos a un estado como Brasil, que tiene más de 600 aeropuertos públicos, ¿cómo garantizar que todos los aeropuertos van a tener SAF con un mandato como este? Entonces intentamos pensar de una manera diferente. Y la política pública hoy que está en análisis en el gobierno de Brasil propone una obligación de reducción de emisiones. Esta obligación no es para los suministradores del combustible, sino para las aerolíneas. Entonces tenemos las aerolíneas comerciales, ponemos una meta, una obligación de reducción de emisiones y esta reducción se hace por medio del uso de SAF. Es más fácil así y también por parte del costo podemos garantizar que vamos a tener el SAF exactamente en los aeropuertos más eficientes, los que están más cerca de la producción del SAF y no tener combustibles, por ejemplo, en la Amazonia, que es muy lejos, está muy lejos de los principales suministradores de combustibles de la aviación. Entonces, es una propuesta que intenta garantizar, claro, los objetivos ambientales, hacer la transición energética de la aviación brasileña, pero sin poner un costo muy alto a las aerolíneas, especialmente en este momento de crisis. Pero la propuesta no está basada solamente en el mandato obligatorio de reducción de emisiones. Hay que tener también los medios para promover la inversión, en primer lugar, y también la investigación de nuevas rutas de producción de SAF. En nuestra región tenemos un potencial enorme de producción por medio de biomasa, por ejemplo, pero también tenemos otras fuentes que se puede buscar que sean tan eficientes cuanto y a veces más baratas para la producción de SAF y esto lo estamos haciendo. Entonces la propuesta hoy de Brasil es también tener los financiamientos necesarios, la financiación para los proyectos de investigación de estas nuevas fuentes. Hay una planta en Brasil que se llama macaúba y es extremadamente eficiente para la producción de SAF. Entonces estamos intentando buscar estas nuevas rutas de producción para tener una diversidad también de la fuente del biocombustible en Brasil. Y también, claro, es necesario mirar a la tributación, incentivos para el uso de estas materias primas, especialmente en el caso de Brasil, la agricultura familiar es muy importante, entonces estamos mirando esto también. Y estos serían entonces los tres pilares, así es decir, de la política que hoy está en análisis en Brasil. El mandato de la mezcla con el objetivo de la reducción de las emisiones, las inversiones públicas y privadas, especialmente privadas, para la producción y la investigación de nuevas rutas. Entonces, como consideraciones finales, esto pienso yo que es un reto enorme para nosotros. Para Brasil estamos ya hace un año intentando poner esto en práctica. Estamos con conversaciones en el Poder Ejecutivo, con el gobierno, la administración directa y también con el Parlamento. Y esto es un reto, especialmente en este momento cuando estamos enfrentando la peor crisis del sector. Estamos con una crisis enorme de combustibles tradicionales con los precios altos y también como no tenemos todavía la producción necesaria para cumplir con la demanda de los combustibles, es peligroso poner políticas que puedan tener impacto muy grande en el precio. Entonces, este equilibrio necesario entre el fomento de la producción y del uso de SAF en nuestros países y también no poner en un cargo muy alto en las aerolíneas y para de alguna manera garantizar esta transición energética es el reto que yo diría no solo de Brasil, sino también de nuestra región en Latinoamérica. Pero es fundamental que desde el inicio se pense siempre en este enlace. No es solamente incentivar el SAF, pero incentivar la transición energética del sector, incentivar los combustibles alternativos realmente sostenibles y que empiecen ya con
alineados con los requisitos que están poniendo la Organización Internacional de Aviación Civil. El mandato de reducción de emisiones mediante el uso de SAF es una alternativa viable, pero no puede ser la única. Es necesario que una cooperación muy grande también entre los estados para que se ayude en estas políticas. Y yo diría que la parcería público-privada aquí es esencial. Entonces tenemos que como gobierno, claro, poner los incentivos necesarios para promover este mercado, pero también es necesario el compromiso de la industria con la compra de estos combustibles. Y en el caso de Brasil, nosotros las principales aerolíneas, la Gol, la TAM y Azul, ya tienen sus objetivos voluntarios de crecimiento cero de sus emisiones 2050 y para ello pusieron el compromiso de comprar el SAF en Brasil. También ponemos aquí una consideración que cualquier política para la promoción del SAF tiene que ser agnóstica. Siempre tener en cuenta que la alternativa al SAF es el combustible fósil, que es lo que no queremos. Entonces, la decarbonización necesita de los SAFs, pero es necesario no poner énfasis solamente en una ruta de producción, sino ser más abierto a todas. Tener la biomasa, pero también tener los residuos y estas nuevas tecnologías que se empiezan, especialmente para la aviación más pequeña, pero que después, en los 20 años desde hoy, estará disponible también para la aviación comercial. Y por fin, finalmente, SAF como política pública y compromiso de la industria, y también que nosotros, esta es una discusión y realmente felicito a la CLACI por tener este panel. No va a ser la intención a profundizar, claro, este asunto porque es hay muchas cosas para se tratar, es un tema muy técnico, hay muchos retos en la promoción de SAF para la aviación, especialmente porque tenemos requisitos técnicos muy específicos, entonces no es solamente copiar las políticas tradicionales de otros combustibles alternativos, pero es necesario discutirlo, porque si queremos realmente que la industria de la aviación sea sostenible, la política necesariamente va a pasar por el SAF. No es posible que los compromisos ambientales se pasen en medidas de mercado o medidas que promuevan la transición de otros sectores y aquí solo hacemos los offsettings, las compensaciones. Es necesario realmente que tenemos algo sostenible y por el largo plazo para hacer esta transición. Y aquí, en nombre de Brasil, claro, estamos totalmente disponibles a compartir en más detalles los resultados de esta política que todavía no ha sido adoptada, pero es lo que está en discusión en el gobierno, y también hacer los enlaces entre la región, principalmente entre los investigadores de la región. Sabemos que hay otros países, República Dominicana, Paraguay, Argentina también, que están muy cerca de Brasil en estas investigaciones y estamos aquí totalmente disponibles para ponerles en contacto con los investigadores de la Academia de Brasil también. Por ahora es todo. Gracias, Giovanni. A ti, Marcela, muchas gracias. Excelente los datos de tu presentación y realmente muy destacable lo que manifestaste en el sentido de que no podemos reducir o apostar todo el crecimiento neutro para el 2050 en las medidas basadas en el mercado, principalmente porque se están dando en otros sectores, cuando acá se están haciendo inversiones importantes, cuando acá se están haciendo esfuerzos importantes, y si hay que replantear elementos en el mecanismo del CORSIA, pues hay que replantearlos. El CORSIA, es bueno decirlo, es nuestro mecanismo, es el primer mecanismo mundial para la reducción y la compensación de emisiones, pero querríamos ver justamente que esa reducción, más allá del acrónimo, sea basado en una política mucho más amplia y en este sentido los combustibles alternativos pueden ser justamente ese elemento diferenciador que, reitero, si hay que aplicar multiplicadores, pues veamos la lógica de multiplicadores, porque justamente los SAF, en este caso, no únicamente nos reduce un problema energético, sino ambiental, que si es en el caso de los vertederos, como lo hablaba el colega español, es hasta 25 veces más eficiente que lo que se hace en alguna otra producción de
de combustibles. Gracias por poner ese elemento sobre la mesa, Marcela. A continuación, Kevin Walsh, el responsable de la parte ambiental de la FAA, nos hará justamente su apuesta, su presentación, basada en el desarrollo de los combustibles sostenibles para la región desde la óptica de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Gracias, Giovanni. Gracias por la invitación a participar en esta asamblea y hablar con ustedes. Siempre es un placer venir a estas reuniones en esta región. Hay mucha amistad y es muy abierto a los extranjeros venir y hablar con ustedes. Entonces me alegro de estar aquí. Y estoy pensando en lo que puedo añadir a esta conversación muy buena, porque ha dicho mucho Giovanni como experto y Marcela y también Alfredo. Entonces estoy pensando, voy a compartir un poco sobre lo que estamos haciendo en los Estados Unidos y también unas consideraciones que creo que están muy similares que lo que acabo de decir Marcela sobre lo que necesitamos hacer. Y quiero empezar con decir que estamos en un momento de inflexión sobre el cambio climático y también sobre los combustibles sostenibles. Y no es una cuestión técnica, aunque hay trabajo técnico. Es una cuestión de la política, de las políticas en los gobiernos, las políticas en la OASI, y no es fácil, pero hay inversiones, hay interés. El sector quiere hacer esto, entonces ahora los gobiernos tienen que establecer la certitud para esta industria desarrollar como necesita para las metas. Entonces, un poco sobre lo que estamos haciendo en los Estados Unidos. Y lo siento que esto es en inglés, pero explico en español. Quiero decir, primero, acabamos de hacer un nuevo plan de acción sobre el clima y los hemos sometido a la OASI en el fin del año pasado. Y los Estados Unidos, como ya saben mucha gente aquí, nuestro presidente tiene cambio climático, es una meta muy importante para él. Y para la aviación tenemos una meta muy fuerte como la industria, que net zero emissions en 2050. Entonces, eso es el cambio más importante de nuestro plan, pero nuestro plan de acción es más de un plan para la OASI y es toda una política para los Estados Unidos para aviación y es coordinado entre las agencias de los Estados Unidos. Y hemos visto gráficos así muchas veces, pero este es el gráfico, es el análisis que apoya nuestra meta en nuestro plan de acción. Y lo que ves en el verde, bueno, ves muchas cosas aquí, pero uno es que es muy difícil llegar a net zero emissions en 2050. Es muy difícil. Tiene que cambiar la industria significativamente en los años que vienen. Y no hay mucho tiempo. Cuando estamos pensando de aviación, 30 años no es mucho tiempo. Todos sabemos eso. Entonces, tiene que cambiar mucho. Pero lo que ves en el verde ahí es la contribución de SAF. Entonces, en los Estados Unidos, vemos que SAF tiene que hacer la mayor parte del trabajo de llegar a net zero emissions. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer. Ya en los Estados Unidos son como 5 millones de galones cada año y necesitamos billones de galones. Es posible, pero necesitamos hacer la política para dar a la industria la posibilidad de crecer. Entonces, en septiembre del año pasado, la Casa Blanca hizo un evento sobre aviación y cambio climático. Y como puedes ver aquí, una de las acciones que fue anunciado entonces
fue que se llama Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge. Y es ¿qué significa Grand Challenge? Hemos establecido una meta para llegar a 3 billones de galones de SAF en 2030. Entonces, menos de en 8 años, y ir estamos ahora con 5 millones hasta 3 billones en 8 años. Entonces, hay mucho trabajo, pero eso es nuestra meta. Y estamos trabajando con las agencias, principalmente en la izquierda ahí, el Departamento de Energía, donde tienen los recursos para investigar las tecnologías para desarrollar los biocombustibles y usar esos recursos en esa manera. En la FAA, nosotros enfoque en la seguridad de los combustibles para estar drop-in y las cosas que han dicho Marcela sobre tener 100% SAF en un vuelo y trabajar con el grupo internacional para poner la política y un marco normativa para ayudar a SAF y en fin, a la derecha ahí es el Departamento de Agricultura, que es muy importante sobre el feedstock, sobre los recursos, los residuos por todas partes de los Estados Unidos. Y entendemos que tenemos que trabajar juntos como agencias en los Estados Unidos para tener esa política consistente para la industria. Y aún más lo que es un poco difícil en los Estados Unidos, pero no somos únicos en esa manera, es que nuestro Congreso hace las leyes sobre los incentivos de impuesto o un mandato o algo así. Entonces, tenemos que trabajar con nuestro Congreso para tener una acción que va a cambiar la situación. Entonces, y como ustedes saben, como nuestro Congreso en los Estados Unidos es bastante difícil hacer unas cosas, entonces vamos a ver lo que pasa ahí, pero no es muy fácil. Y en fin, como dije en el principio, ahora estamos en un punto donde necesitamos la política. Entonces, para los Estados Unidos es como poner esa política para ayudar a la industria. Hay mucha inversión ahora, hay muchas compañías de SAF que tienen producción, que están empezando, pero necesitan claridad del gobierno que pueden hacer las inversiones para crecer. Y creo que lo que estoy viendo por todo el mundo, acabo de estar en Singapur, donde fue unos anuncios muy importantes sobre SAF. Aquí en esta región también hay producción, hay inversión y anuncios sobre SAF y todas partes del mundo. Entonces, es un problema que tenemos que trabajar juntos. Y si vamos a tener éxito es trabajar en esta cuestión sobre la política. Y en fin, voy a decir que la situación, lo que puede hacer OASI es muy importante. La OASI han puesto muchos recursos en SAF por muchos años y es importante hacer más, pero lo más importante para la OASI es este año es tener una fuerte resolución en la Asamblea sobre el cambio climático y poner esa meta en el futuro para mostrar a todo el mundo que sí tenemos que hacer estas cosas sobre el cambio climático y sí es importante hacer los cambios políticos en cada gobierno y sí hacer la inversión en combustibles sostenibles. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer, pero soy muy optimista sobre la situación porque lo que estamos viendo en el mundo, pero todavía la gente que están trabajando en este tema tiene mucho trabajo que hacer para desarrollar. Entonces, sí, gracias por venir aquí y
y es un placer de hablar de estos temas y espero que podamos trabajar juntos en este año para llegar a algo muy importante en este septiembre en la OASI sobre cambio climático y SAF. Gracias, Giovanni. Excelente, Kevin, muchas gracias. Principalmente porque siempre es una buena noticia escuchar que Estados Unidos asume de nuevo el compromiso de llevar el liderazgo en la agenda ambiental global, ya que de alguna manera todos sabemos la importancia que esto significa, principalmente en un tema como este, en el cual se requiere mucha cooperación, mucha colaboración bilateral, multilateral, de igual manera sur-sur, porque como muy bien Kevin lo manifestó, hay importantes esfuerzos que se están haciendo en Latinoamérica. Sabemos lo que ha hecho México, Brasil, Argentina, Colombia, que tiene investigaciones importantes. Entonces, justamente, excelente tu presentación y, como siempre, con la claridad que te caracteriza. Muchas gracias, Kevin. Y hemos hablado bastante desde diversos puntos de vista de la óptica institucional, de la óptica desde los diferentes elementos, pero creo que un elemento fundamental, por supuesto, es siempre tener el punto de vista de la industria, y en este sentido, pues, agradecer a nuestro colega Gonzalo Yelpo, quien representa en esta oportunidad a la industria, como representante de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, de ALTA, quien nos brindará algunos elementos desde la concepción de la industria en este tema. Gracias, Gonzalo. Vamos a pedir que tal vez la presentación que corresponde. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Buenos días a todos. Gracias, Giovanni, por la introducción y gracias a la CLAC por la invitación a participar en este panel. Es muy importante para la industria estos foros donde se puede discutir y promover lo que son las mejores políticas y mejores prácticas en las diversas materias. Es importantísimo el liderazgo de OASI y CLAC en todos estos temas, fundamentalmente cuando son nuevos e implican desafíos sumamente importantes. ALTA también ha tenido la oportunidad de ser invitado a trabajar en un proyecto de resolución que va a ser sometido, creo que durante esta asamblea. Estamos muy alineados con los conceptos allí vertidos y estaría bueno la presentación. Ahí está. Y la aviación en Latinoamérica ha mantenido un compromiso constante con el desarrollo de políticas sostenibles, renovando su flota fundamentalmente durante la pasada década, llegando a una renovación de más del 60%, lo cual le ha permitido, entre otras cosas, superar lo que era el compromiso, el objetivo planteado para la industria del 1.5% de eficiencia en materia de emisiones, llegando en la región al 3.5% anual al 2018. Y en este sentido también ALTA se sumó al compromiso planteado por IATA y en la industria en la pasada asamblea iba a ser en junio, pasó para septiembre, octubre, ahora no recuerdo, pero fue la 77 asamblea de IATA de lograr emisiones netas cero de carbono para el año 2050. Este es un objetivo, ya lo mencionó Kevin recién, también lo mencionó Marcela, Alfredo anteriormente. Somos todos conscientes de que esto sin combustible sostenible de aviación es un objetivo que no es alcanzable, es irreal. Para ello es imperioso contar con combustible, con estos combustibles, con este SAF, en gran escala, o sea, tiene que haber un ramp-up de producción muy grande y con costos competitivos con los que son los combustibles fósiles al día de hoy. Por eso ALTA, en su pasada asamblea,
número 41, el 24 de octubre pasado, aprobó una resolución sobre políticas que deben llevar adelante para desarrollar SAF en la región y haciendo un llamado en este sentido a los gobiernos, que están muy en línea tanto con lo que la resolución que se someterá a esta asamblea por parte de la CLAC, así como las políticas que mencionaba que en Europa, las políticas también que se está discutiéndose internamente en Brasil, y parten de brindar certeza jurídica porque estamos hablando de inversiones con resultados a medio y largo plazo. Es fundamental tener certeza en los marcos de actuación, el apoyo financiero para los programas de producción de SAF, sea a través de garantías o préstamos o subvenciones. Veíamos recién que Estados Unidos estaba adjudicando 4.3 billones. Sabemos que son realidades totalmente diferentes, pero convengamos que eso es lo que permite que en estos momentos Estados Unidos tenga el liderazgo que mantiene en materia de producción de combustibles alternativos. Es fundamental el apoyo a programas de investigación y desarrollo. Un tema clave que estaba mencionado en la resolución de IATA también es el aspecto de la aplicación de similares incentivos que se hacen al día de hoy en combustibles alternativos en materia de transporte terrestre que sean aplicables a aviación. Y aquí un contrapunto, no sé si lo notaron en la presentación de ASA con los objetivos o el mandato a los suministradores, la presentación de Brasil en cuanto a que los mandatos deben ser a las líneas aéreas, o sea, a los consumidores de SAF. Y aquí nosotros es el tema de los mandatos. Creemos que los mandatos pueden ser positivos en la medida que exista combustible sostenible de aviación en las cantidades suficientes y a precios competitivos. En el ínterin, los mandatos son una cuestión que tiene sus riesgos, tiene sus problemas. Pero si es necesario imponer mandatos, tiene que ser a las líneas aéreas, al consumidor. Porque de esa forma evitar distorsiones, evitar problemas competitivos y se genera transparencia en el mercado. Y otro punto clave también, estamos hablando cuando hablamos de combustibles alternativos, estamos hablando, por lo pronto, en este momento, en la situación actual, los que le llaman los drop-in, o sea que son combustibles que se mezclan con el combustible fósil. En un ratito voy a abundar un poco más, pero es fundamental entonces el acceso a la infraestructura necesaria en condiciones de igualdad, evitando monopolios locales. Esto es un tema importante porque a veces las redes de hidrantes, las situaciones de los almacenajes, o sea, los fuel farms, ya hay problemas de acceso al día de hoy a la infraestructura necesaria por los diferentes proveedores de combustible, existiendo rigideces en ese mercado. Ya estamos enfrentando situaciones. En el día de ayer hubo, por ejemplo, una audiencia en Brasil de la Comisión de Competencia sobre el acceso a las redes en el aeropuerto de San Pablo y se suspendió la decisión. O sea, ya existen problemas al día de hoy con la infraestructura, con proveedores del combustible tradicional. Ahora con el combustible alternativo es un problema más a atender y tener presente. Uno de los puntos que nosotros queremos hacer hincapié y que va en línea con lo que mencionaba Marcela en su presentación es que tiene que existir un mercado de combustibles alternativos y para ello, para que exista realmente un mercado, tiene que haber un sistema de book and claim. Y paso a explicar un segundo de qué se trata esto. Imaginemos dos combustibles diferentes. Por un lado, camina el combustible que se queman en las aeronaves y por otro lado tenemos los certificados que se generan con el combustible alternativo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, y hemos recibido preguntas en algunas presentaciones, que preguntan si existe algún tipo de modificación tecnológica que haya que hacer en las aeronaves para tener combustible alternativo. No, al fin del día, el combustible alternativo, al mezclarse con el combustible tradicional, drop-in fuel, es combustible
es el mismo combustible. En definitiva, termina siendo el mismo, genera la misma cantidad de emisiones al quemarse que el combustible tradicional. ¿Dónde está el ahorro? ¿Dónde está ese ahorro de combustible? En la captura que hace de emisiones en todo su proceso de producción previa, sea en el feedstock, en la materia prima, como en sus procesos de producción. Por lo tanto, podemos disociar claramente lo que es el consumo del combustible de lo que es la producción del combustible alternativo. Eso permite, y esto apunta a lo siguiente, entendemos que no tiene sentido estar transportando combustible alternativo emitiendo carbono para después ponerlo en un avión para tratar de reducir carbono. O sea, conceptualmente no tiene mayor sentido. Por eso nosotros apuntamos a esta separación que permita a los consumidores contabilizar los beneficios de esa producción sin la necesidad de poseer y consumir físicamente ese combustible alternativo. O sea, el SAF se provee, como mencionaba Marcela, en aquellos lugares, en aquellos aeropuertos que están más cerca sea del centro de producción del combustible alternativo como del centro donde se generan las materias primas. El SAF se mezcla y se vende como combustible de aviación, claramente después, porque es en el fuel farm, una vez que entra, se mezcla, es como cualquier otro combustible. Y el derecho a esas reducciones de CO2 es para aquel que compra y adquiere ese combustible y se negocia por separado en forma de certificados de créditos. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Facilita la producción de combustible alternativo en donde sea más eficiente, con menores costos de producción y a su vez se minimizan las emisiones de carbono relacionadas con el transporte del SAF o de la materia prima. O sea, no emitamos CO2 o emitamos carbono para disminuir carbono. O sea, en cierta forma, no hagamos tankering de SAF. Y aparte eso genera, por algo hablaba del mercado, minimiza las restricciones de volumen de SAF, pues una persona una compañía aérea que tiene que su base de operaciones en Manaus, en el medio de la Amazonia, en Brasil, no tiene necesidad de que cuente con SAF producido directamente ahí, sino que lo puede adquirir en cualquier otro punto y cargar y consumir el combustible que sea, pero se apropia de los certificados o se apropia del ahorro de emisiones a través de la compra de estos certificados. ¿Qué requiere todo esto? Bueno, armonización de estos sistemas de book and claim. Nosotros apostamos no a esquemas nacionales, sino ya a esquemas regionales. Lo ideal sería un esquema internacional, global. Ahí están los liderazgos de OASI y de CLAC para poder llevar esto adelante. Estos sistemas tienen que estar interconectados, tienen que estar armonizados para que se pueda permitir este comercio de certificados. La diversidad de sistemas no armonizados lo que va a generar es duplicidades, problemas administrativos, mayor costo y menor control también. Porque eventualmente, al no haber sistemas que estén debidamente armonizados y coordinados, puede darse que problemas como que la misma reducción sea contabilizada 2 veces por personas diferentes. Y esto debe estar alineado globalmente también. Es importante que existan organismos de supervisión y de control, y en lo posible que sea único, para evitar este tipo de distorsiones, como decía, de evitar el double counting. Y aparte para garantizar que la reducción de emisiones sean reales. Para eso están los organismos de auditoría que verifican y dan de verificación, que dicen cuántas emisiones se reducen con determinado tipo de proceso. Un punto clave en todo esto también es cómo se comunica adecuadamente al público.
porque esto tiene un tema de imagen. Si alguien, tenemos el público, por ejemplo, que dice yo pagué o de alguna forma con esta línea aérea o a través de este programa de la línea aérea pagué por una reducción de emisión, por utilización de combustible alternativo, pero me estoy subiendo a una aeronave donde no hay combustible alternativo, donde la línea aérea directamente no lo consume, sino que consume combustible normal, puede generar algún kickback en todo eso, pero por eso hay que comunicarlo correctamente, hay que explicar claramente cómo es que funciona este sistema y cómo funciona todo el entrelazado de ahorros de emisiones. Por eso también, y creo que este es un foro ideal para plantearlo a través de la CLAC, con la presencia de OASI, que es un llamado a continuar con la cooperación internacional. El sistema de Book and Clear representa un mecanismo para evitar las emisiones de carbono derivadas del transporte de SAF y o sus materias primas. Permite la importación, permite el intercambio de estos beneficios sin la necesidad de estar transportando físicamente el combustible. Y los estados deben seguir participando en las discusiones, alentamos a continuar avanzando en la discusión sobre este tema y para evitar esos mandatos que estén dirigidos a los proveedores del combustible, que creemos que no es la forma más medioambientalmente sustentable y eficiente de llevar esto adelante. Y es necesario un sistema que sea compatible y armonizado internacional, regional en lo posible, bueno, y sin dudas a nivel nacional establecer esto para evitar los mandatos en todos los aeropuertos. Muchas gracias. Excelente presentación y además conclusiones, estimado Gonzalo. Realmente una exposición muy clara. Y ya casi para ir concluyendo este panel, en el cual generosamente pues, nos han acompañado, vamos a dar el espacio para que cada uno de los panelistas pueda dar una conclusión final basada en un desafío y una potencial propuesta de cómo superarlo en el tema, en el marco del desarrollo de los combustibles sostenibles en Latinoamérica. De las varias conclusiones, de los varios elementos que Gonzalo manifestó en su intervención, importantísimo reiterar la importancia de la colaboración, de la cooperación internacional. Sabemos que para temas ambientales, cada año en cada convención se hacen acuerdos importantes, se hacen destinaciones monetarias importantes para fondos globales, Fondo del Clima, fondos GEF, diversos fondos, de los cuales, pues obviamente, sería importante tener una mayor proactividad de parte de nuestro sector para justamente tener acceso a esos fondos para el desarrollo de investigación y para materializarlos justamente en investigación y en el desarrollo de estos combustibles tan necesarios para una región en vías de desarrollo como la nuestra. Marcela, iniciamos contigo esta ronda conclusiva. Gracias. Bueno, yo pienso que la principal conclusión es esta: necesitamos en este momento de una fuerte cooperación entre los estados y también con la industria. Esta producción de SAF solo se logrará en el futuro próximo si hay este compromiso de los dos lados. No es suficiente solamente una acción del Estado, sino es importantísimo que la industria esté en conjunto con nosotros. Tenemos muchos retos como gobiernos en una región que está que ha sido tan sufrida con esta crisis, no solo de la aviación, pero sino también la crisis como un todo. Entonces tenemos límites de actuación en nuestros gobiernos, límites presupuestarios y claro, no tenemos tantas condiciones, tantas herramientas para promover esta industria como otros países y otras regiones. Entonces es necesario que seamos muy expertos, muy inteligentes en las herramientas que utilizamos. Y una de las cosas que Gonzalo nos
nos dijo hoy es importantísimo, es ver cómo hacemos esta industria de una manera más eficiente y que realmente se pongan los incentivos para la producción y el consumo de la manera más eficiente posible. Tenemos como Brasil, un país muy grande, muy largo, no es posible tener SAF en todas las partes. Entonces, fuimos por el camino del book and claim y pusimos las obligaciones más para las empresas, incluso para promover los combustibles más eficientes en términos de reducción de emisiones. Pero esta es una experiencia muy específica de nuestro país, con los retos que tenemos, con la realidad de Brasil. Y estamos listos para compartir esto con los otros países, incluso intercambiar experiencias con ustedes y ver cómo podemos como región explotar todo este potencial que tenemos para la producción de SAF. En el sitio web de la UASI podemos ver la producción que está muy centrada aún en Europa, en Estados Unidos, y bueno, el potencial está acá. Entonces, ¿cómo trasladar esta producción para acá? No solo para las aerolíneas de Latinoamérica, sino también para que las aerolíneas de Europa, de Estados Unidos, de Asia, también sean consumidores de nuestro producto, con todos los beneficios que no son solo ambientales, son también económicos y sociales para nuestra economía. Entonces, el mensaje final es que tenemos estos retos, aún muchos experimentos, aún muchas promesas, pero cómo hacer este enlace para que en 5 o 10 años tengamos esta transición y tengamos la producción suficiente para cumplir y que seamos tan ambiciosos cuanto podemos en los objetivos ambientales. Pienso que todos los estados están juntos en las ambiciones ambientales. Es un desafío para todos y es un problema que tenemos que conjuntamente la comunidad internacional enfrentar, pero con realidad y con las posibilidades que tenemos y claro, siempre con las posibilidades de cada estado contribuir de su manera, también con las responsabilidades de cada uno. Entonces, en un foro como la CLAC, pienso que la Comisión también tiene un rol esencial de hacer este enlace y promover la cooperación entre nosotros para este intercambio de experiencias, de informaciones, no solo entre nuestros estados gobiernos, sino también en nuestros sectores privados de nuestra región. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Kevin. Gracias, y por esto voy a cambiar, hablar un poco en inglés. Just because the words will come a little easier at this point, so if you'll permit me, just make 3 points to close. Number one is the opportunity with SAF, and it's an opportunity not just for some governments or locations in the world, it's really an opportunity for all. And it's exciting to be here in Uruguay and see a leader in renewable energy and see the opportunities here. And these are opportunities in all parts of this region. So number one is a huge opportunity. We're talking about decarbonizing aviation, but creating economic opportunities for people all over the world. Number two, I said this in my remarks, and I think Gonzalo and I did not coordinate exactly, but we had very similar points about the uncertainty, the market uncertainty. Because the CO2, we need confidence for the public that the CO2 reductions will come from SAF, and the investors who are putting real money into these projects will not do so unless they have clarity that they will get a return on their investment. And we are at that moment. There is a lot of money flowing into SAF, but there's a lot of nervousness about the policies around the world to ensure that these investments will pay off. So it is incumbent upon governments to provide that clarity, that policy clarity. And then lastly, and this is a point I made, the role of ICAO. And when I say ICAO, I don't necessarily mean the building in Montreal, but I mean the member states of ICAO to come together and send a signal to the world
that the international aviation sector is going to decarbonize and that these fuels are necessary to do it. That kind of leadership from ICAO's member states is fundamentally essential to make this happen. So those are my 3 key points. Thank you, Giovanni. Excelente. Muchas gracias, Kevin. Gonzalo. Bueno, voy a ser breve. Creo que hay una gran oportunidad en estos momentos y es como que tenemos un lienzo en blanco, ¿no? Productos nuevos, marco regulatorio nuevo. Por lo tanto, en ese punto es hacerles un llamado a trabajar juntos, trabajen juntos entre ustedes, colaboren con las mejores prácticas y trabajemos todos juntos en el diseño de este nuevo lienzo en blanco que tenemos para pintar, para diseñar en todo lo que es la regulación de estos combustibles alternativos. Y busquemos las soluciones más eficientes, no las que a veces en algún punto pueden sonar más bonitas para el público, en el sentido de decir, qué fantástico esto de, por ejemplo, yo veo el mandato de tener X porcentaje en cada uno de los aeropuertos. Suena muy bonito, pero realmente no es lo mejor que podemos brindar al medio ambiente, no es lo mejor que le podemos brindar a nuestra industria. Por lo tanto, no tengamos temor de tomar aquellas decisiones que de repente no son las más políticamente correctas o que tendrían la mejor ronda de aplausos, sino que seamos críticos con nosotros mismos y vayamos sobre esas soluciones que brindan la mejor eficiencia en el camino que tenemos que trazar, que es muy ambicioso. Realmente el objetivo es altísimo, la vara está muy alta y va a requerir el esfuerzo de todos, enormes inversiones que debemos ahora generar el marco adecuado para poder tener resultados a 30 años. O sea, estamos hablando de horizonte de tiempo muy lejano, de un horizonte de tiempo a largo plazo que requiere, por lo tanto, mucha seguridad y mucha planificación para aquellos que están dispuestos a arriesgar sus inversiones en este sentido. Por lo tanto, el llamado es a ser creativos en este lienzo en blanco y tener pasos firmes y seguros para el diseño de las políticas. Gracias. Gracias, Gonzalo, porque justamente esta es una historia que no tiene fin, simplemente se está construyendo. Estamos en una nueva etapa de la economía, una nueva etapa del globalismo y en este sentido la colaboración, la investigación, tú hablas de grandes inversiones y justamente nos entusiasma cada vez que vemos lo que se está haciendo en una de las plantas de Arizona de Fulcrum, lo que se está haciendo ya en materia de biomasa, los acuerdos que se tienen con United en los diferentes vuelos experimentales que se están realizando, pero justamente una planta de estas anda superando los 200 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, definitivamente son inversiones a mediano y largo plazo que necesita un marco jurídico de certeza que muchas veces en nuestros países, por las pasiones políticas van y vienen, y ese marco jurídico de estabilidad pero tan importante y tan necesario para esas inversiones de mediano y largo plazo, deben de desarrollarse de la manera más técnica y, por supuesto, desde el marco, desde la instancia como la OASI, que nos da el marco general de la política en materia de aviación civil internacional, de la mano de las asociaciones regionales, como en este caso la CLAC. Tenemos una actividad breve, pero una grata sorpresa inesperada. Sin embargo, es muy grato tener, como siempre, un mensaje de Jane Hope, que creo que está en línea para dar un mensaje. Jane Hope es la encargada de medio ambiente de la OASI, la encargada de la Oficina de Medio Ambiente de OASI, impulsora de importantes temas de la agenda ambiental del sector de la aviación civil internacional. Una grata sorpresa, Jane, qué bueno tenerte en
en este espacio y gracias por acompañarnos de esta manera. Gracias, Giovanni. ¿Puede escucharme bien? Sí, muy bien. Perfecto. No podría, estaba aquí quietita a escuchar este panel, pero no pude resistir de hacer una congratulations, una enorme salutación a ti por organizar el panel, a todos los amigos que están, Kevin, Marcela, Gonzalo, también Alfredo de España, que son guerreros en esta función de implementar el SAF para aviación. Estamos juntos en esta iniciativa. Y como han hablado, es importantísimo porque es una de las actividades que permiten que la iniciativa de la OASI, No Country Left Behind, sea implementada de la forma más linda que podemos. Todos nuestros países miembros pueden involucrarse en la actividad ambiental a través del SAF. El SAF, en cada país hay una otra vocación para el uso del SAF, la producción del SAF, las materias para producir el SAF. Entonces, todos pueden participar. Y en verdad, vamos a necesitar a todos que participen si queremos un futuro sostenible. Entonces, yo tenía que congratularlo a Giovanni por este panel excelente. Es el año de la asamblea. Es el año que podemos hacer una diferencia. Las estrellas están todas alineadas. Sabemos crear un mercado, hicimos Concorsia. Sabemos implementar políticas y crear las mejores políticas que pueden dar la base a la industria aeronáutica y la industria de producción de combustibles que se pueda avanzar en la aviación. Entonces, tenemos que realmente utilizar este año que es tan importante para virar la próxima página de la OASI para la sostenibilidad de la aviación. Seamos ambiciosos, seamos creativos, seamos impulsores, crearemos un ejemplo como sector, como actividad para el resto del mundo de cómo se crear una actividad que todos verían como la más difícil de reducir sus emisiones, pero ahora haciendo de una forma que respecta los tres pilares de la sostenibilidad, el social, el económico y el ambiental, de la forma más linda para que podamos conmemorar los 50 años de Estocolmo ahora, este año, de la forma más linda, que es en la Asamblea aprobando un plan para la aviación que va realmente a hacer la diferencia. Entonces, SAF puede unir todos los estados en esta batalla, en este objetivo. Y por eso te felicito, Giovanni, por este panel. Pienso a todos que escuchen a nuestro secretario general en su finalización de la reunión, porque traerá él un mensaje muy importante a todos en relación al SAF. Congratulations to all of you. Excellent panel. Gracias. Gracias por ese mensaje, por esa exhortativa y, como siempre, mil gracias por el trabajo que realizas en la Oficina de Medio Ambiente. A ustedes mil gracias por la generosidad de su tiempo. Si hubieran inquietudes adicionales, por supuesto, están nuestros colegas expertos para tomarnos una pausa y poder conversar sobre los temas que se requieran. Mil gracias al señor secretario por la organización y muy buenos días. Buenos días para todas, para todos. Buenas tardes para quienes nos siguen virtualmente. No puedo dejar pasar esta oportunidad de la discusión alrededor de SAF para resaltar el esfuerzo que se está haciendo desde la CLAC y la enorme oportunidad que es para esta región el tema de los combustibles sostenibles alternativos. La OASI va a seguir actuando como un líder en el tema de combustibles alternativos y en el tema de sostenibilidad de la aviación. Y como hemos venido escuchando en distintos diálogos regionales, hemos encontrado que la importancia de este año
la oportunidad que tenemos de desarrollar una meta aspiracional de largo plazo que tenga unos entregables en el mediano y corto plazo es indispensable. El año es este y esa es la invitación que estamos haciendo precisamente a todos ustedes, a todos sus países, a todas las delegaciones, para que participen en persona en las reuniones que vamos a tener este año, la reunión de alto nivel para la meta de largo plazo aspiracional, el Long Term Aspirational Goal, que va a ser ahora en julio en Montreal, en la sede de la organización, y adicionalmente la Asamblea 41 de la OASI. Hemos escuchado la necesidad de contar con financiación, hemos escuchado también la necesidad de que haya un trabajo conjunto de todos los actores que están interesados en esto. Los gobiernos, por supuesto, las autoridades que regulan estos temas, los fabricantes de aeronaves, las aerolíneas, los aeropuertos, los proveedores de combustibles y, muy importante también, generar la conciencia en el público viajero, que en últimas esto debe ser transparente para todos y si queremos una aviación que no contamine, pues evidentemente tendremos que pensar en la manera en que todos contribuyamos a ese logro. De manera que nosotros tenemos la gran oportunidad, pero al mismo tiempo el gran reto de generar las condiciones, los mandatos, si se quieren, las políticas y los mecanismos para evitar distorsiones en el mercado que nos permitan seguir avanzando hacia esa meta. La OASI tiene un gran compromiso, tanto en su consejo como desde todos los grupos técnicos de trabajo, desde el secretariado, para liderar en materia de sostenibilidad de la aviación y para adicionar o aportar claridad en materia de políticas que sean globales, en orden con el fin de facilitar una rápida transición y avance específicamente en materia de combustibles alternativos. Este tema va cobrando mayor importancia, tendremos diálogos regionales, tendremos reunión de alto nivel, pero en últimas la gran expectativa, la gran contribución de todos nosotros como Estado se dará durante la Asamblea 41 de este año, en la cual vamos a considerar la meta aspiracional de largo plazo y esperamos allí llegar a acuerdos que sean importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Gracias.